A ver cómo os cuento yo esto. He fracasado como matemática. Para quien no lo sepa, la carrera de matemáticas es una de las que más salidas tiene actualmente en el mundo laboral, ya sea en bancos, en consultoras. Como decía mi profesor de matemáticas de tercero de la ESO, se necesitan matemáticos hasta para hacer un champú. ¿Y esto a qué se debe? Pues bien, todo el mundo piensa que estudiar matemáticas es solamente aprender a manipular números, saber sumar, tener un gran cálculo mental, multiplicar números y poquito más. Pero nada más lejos de la realidad. Estudiar matemáticas es fomentar el desarrollo del pensamiento lógico. Es aprender a analizar apropiadamente una situación, qué herramientas tienes, a dónde es a dónde quieres llegar y encontrar la forma de conseguirlo. Es ser capaz de interpretar situaciones de la vida real mediante un razonamiento, poder plasmarlo en el papel mediante otro lenguaje que no sea precisamente un idioma, o más bien el idioma matemático. Y de vez en cuando hacer un poco de cuentas. Pero por eso nos quieren a los matemáticos, porque somos capaces de modelizar situaciones del mundo real y con ello incluso a veces predecir cosas como por ejemplo la evolución de un precio en el mercado o la tasa de contagio de una enfermedad. Porque sí, en situaciones como por ejemplo el COVID también se necesitan matemáticos. Pero de esto hablaremos con más profundidad en otro vídeo. Ahora bien, ¿por qué he fracasado? Pues por una razón muy simple. Y es que pese a haber tropecientos mil trabajos en el mundo de la empresa donde podría ganar mucho dinero siendo matemática, he decidido irme por el mundo de la docencia. Os voy a contar una pequeña historia. Yo descubrí que quería ser matemática porque me di cuenta de que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Os parecerá una tontería, pero es que me di cuenta con 8 años de que eso ocurría y me flipaba el hecho de que 3, 4 y 5 fueran números consecutivos, uno seguido del otro. Por tanto yo me pregunté, ¿y esto pasará con otros números? Y me puse como una loca a hacer cuentas a ver si ocurría con el 6, 7 y 8, con el 11, 12, 13, con el 24, 25, 26 y así. Ahora ya, gracias a la carrera, sé que no puede pasar. Pero el caso es que desde que soy pequeña he sido siempre una persona muy curiosa, ya que le han incitado mucho sus padres a querer aprender. Y por ello, pues siempre he tenido mucha curiosidad por todo en la vida, he querido saber más allá de las cosas y sobre todo su porqué, que es una característica bastante de matemático. Así como también hacía cuentas con el 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, también por otro lado me gustaba a veces hallar lo que hoy en día se conocen como ecuaciones de recurrencia porque intentaba buscar patrones en algunos lados cuando aprendí algo de matemáticas. Pero el momento culminante en mi vida para tomar mi decisión fue gracias a mi videojuego favorito, que es el Profesor Layton. Y es que había un problema que yo sin darme cuenta había resuelto utilizando ecuaciones. La diferencia es que en lugar de poner una X, como se pone como variable de las ecuaciones, yo puse una interrogación porque estaba en quinto de primaria y no sabía lo que era una ecuación. El caso es que me acabó saliendo el problema y fui corriendo entusiasmada a decirle a mi padre, papá, papá, mira lo que he hecho y mira cómo lo he hecho tal. Mi padre se rió y me dijo, hija, esto que acabas de hacer es una ecuación y lo aprenderás cuando vayas al instituto. Y el caso es que luego cuando llegué a primero de la ESO, que es el curso en el que aprendes precisamente las ecuaciones, yo estaba entusiasmada, estaba así, mirando a la profesora, a mi querida Dora, la cual me acabó enseñando precisamente lo que era una ecuación. Y recuerdo ese día llegar a mi casa y decirle a mi madre, mamá, quiero ser matemática. Las matemáticas eran algo que siempre me han parecido muy satisfactorias, aunque claro, para eso también las tienes que entender bien. Y de eso también hablaremos en otro futuro vídeo. Y ligado a precisamente mis ganas de querer aprender, era mi carrera soñada. Ahora bien, también es cierto que a la par que quería estudiar matemáticas, había 3 profesiones que decía siempre que jamás iba a ser en la vida. La primera es ser carnicera, porque me dan mucho asco las vísceras, claro, así he acabado siendo vegetariana. La segunda es ser cirujana, ya que me da mucho respeto tener que abrir a personas o cosas de ese estilo. Yo se lo dejo a los médicos que quieran serlo. Y la tercera es precisamente ser profesora. Porque yo decía siempre que pasaba de aguantar adolescentes pesados. Pero claro, todo cambió precisamente en la primera semana de la carrera. Y es que tuve una asignatura que se llamaba Conjuntos y Números, la cual me gustaba muchísimo porque reflejaba precisamente aquellos conceptos por los que yo sentía curiosidad de las matemáticas. Y cuando yo estaba viendo algo tan simple como lo que era la inducción en clase, que es algo que hasta en algunos bachilleratos se da, yo estaba por dentro pensando, quiero ser profesora y quiero poder contagiarle a los alumnos este entusiasmo que yo estoy sintiendo, aunque parezca una tontería porque es algo tan simple como
cuentas y matemáticas. Las matemáticas son mucho más bonitas de lo que la gente piensa y encierran una belleza que en los institutos no reflejan nunca. La gente piensa que las matemáticas están abstraídas del mundo real, que no existen, que son algo que no vas a utilizar en tu día a día. Y efectivamente tú no te vas a poner a resolver ecuaciones de segundo grado en tu tiempo libre para calcular, por ejemplo, el precio de tu compra de la semana. Pero sí que utilizas las matemáticas, porque las matemáticas no se inventaron, de primeras se descubrieron. Porque eran precisamente los griegos filósofos, matemáticos y físicos. Porque estudiaban la naturaleza, se dedicaban a observar y gracias a ello fue como acabaron esbozando matemáticas. Luego es cierto que sí que las matemáticas se han inventado en tanto que se ha llevado a un concepto de abstracción muy alto que ya sí que ha llevado a cosas que no son tangibles en el mundo real. Pero de primeras las matemáticas se descubrieron y las matemáticas están allá donde tú mires. ¿Por qué los números naturales se llaman los números naturales? Porque son los números que sirven para contar, los números que están en la naturaleza, porque tú no puedes contar números negativos. Cuando tú te preocupas precisamente del precio que cuestan las cosas en el supermercado, eso es economía y matemáticas. Cuando queremos determinar si se va a extinguir un animal o no y el modelo de población que sigue, hay biología, pero también hay matemáticas. Incluso en la propia medicina hay matemáticas. Hay matemáticas hasta en el arte. Y ese fue precisamente mi trabajo de final de máster en el máster de profesorado, porque quería enseñarle a la gente que las matemáticas están mucho más ligadas al arte de lo que ellos piensan, que siempre han aparecido ahí. Lo que pasa es que nosotros mismos no le hemos querido prestar atención, sobre todo por todo el odio generalizado que existe hacia las matemáticas. Uno de los ejemplos más famosos de la apreciación de las matemáticas en el mundo real es precisamente el número áureo y la espiral de Fibonacci. El número áureo es un número decimal trascendente que no tiene ningún tipo de patrón en su expresión decimal. Sin embargo, se puede expresar también como una fracción, y es que además, gracias a este número, se forma la sucesión de Fibonacci, tras la cual se genera la espiral áurea, que es una que proporciona la belleza en el arte. Por ejemplo, en la Mona Lisa aparece la espiral áurea, también aparece en las semillas de un girasol, y por aparecer, aparece hasta en la casa de Shrek. También las famosas ecuaciones que mencionaba anteriormente sirven precisamente para poder modelizar aspectos como los que os he comentado antes, como el crecimiento de una población, como el precio de un producto en el mercado, o como, por ejemplo, el número de contagiados que pueda haber por una enfermedad. Es más, yo en una asignatura de la carrera tuve que modelizar matemáticamente un apocalipsis zombie. Y existen muchos más ejemplos. Y esto me da pie a precisamente contaros otra cosa más, y es que las matemáticas, para ser bonitas, no tienen por qué tener una finalidad en sí, ya que entonces el arte no es bonito, porque el arte no sirve para nada, es pura satisfacción de las personas. Pues todo lo contrario, el arte sirve para hacernos felices, causarnos satisfacción o hacernos pensar. Y las matemáticas sirven para lo mismo. A mí lo que más me gusta es precisamente el álgebra, que se considera la rama de las matemáticas que menos utilidades tiene en el mundo real. Prácticamente para lo único que se utiliza es para la criptografía, es decir, para poder encriptar, hacer códigos, que hoy en día es algo que efectivamente se utiliza muchísimo, pero en comparación con todos los usos que tienen las matemáticas en otros aspectos, es una parte ínfima. Pero repito, yo no estudié matemáticas para acabar trabajando en un banco y poder encriptar claves. Yo he estudiado matemáticas porque me parecen una cosa muy bonita y, por desgracia, demasiado despreciada en este mundo. Y sé que el día que sea profesora no voy a poder contagiar a todos mis alumnos con «Oh, adoro las matemáticas, son lo mejor que me ha pasado en la vida». Claro que no. Pero con el hecho de que un alumno que odiara las matemáticas deje de odiarlas, o que un alumno al que le lleven costando años las matemáticas consiga que le cuesten un poco menos y que encuentre incluso un poco de satisfacción y de sentirse realizado al hacer bien las cosas en mates, yo ya me doy por satisfecha. Como decía antes, las matemáticas son mucho más bonitas de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que para poder disfrutar necesitas entenderlas. Y es que para ello, además, es una ciencia muy complicada, ya que es una ciencia de constante recorrido, y es que no puedes entender lo nuevo si no has entendido bien lo anterior. Por eso la gente odia las matemáticas, porque en realidad nunca han sido capaces de entenderlas bien, porque quizás no se lo han explicado de manera adecuada, o
porque ya desde pequeños le metieron el pensamiento de que las matemáticas son horribles por el odio generalizado que hay en la sociedad. Y es que yo sé que no todo el mundo tiene por qué sentir el placer que yo siento al darse cuenta de que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. Pero quizás, si fuéramos con menos predisposición de odio a querer interesarnos por las matemáticas, o quizás cambiáramos un poco la forma en la que se enseñan, quizás, solo quizás, podrían ser menos odiadas y nos diéramos cuenta de que son mucho más bonitas. De hecho, os voy a leer la frase con la que terminé de exponer mi TFM porque creo que es toda una verdad. Porque todas las disciplinas que aquí se han tratado son importantes. Y no solo por cubrir aspectos del currículo, sino porque el conocimiento nos construye a nosotros mismos. Fomentemos aprender por querer aprender y que el arte no necesita tener una utilidad, sino emocionarte y llenarte como persona.